en la plataforma virtual. Como siempre, agradecer a la empresa Mega Labs, quien nos respalda con el apoyo en la plataforma para realizar estas sesiones. Continuando con este curso, el día de hoy vamos a tener nuevamente la participación de la doctora Silvia Fuentes. La doctora, como saben, es infectóloga pediatra con formación en el Instituto Nacional de Pediatría en México. Actualmente se desempeña en esa labor en el Hospital del Niño de la ciudad de La Paz, además de ser médico prevencionista en infecciones asociadas a atención en salud con formación en el Hospital San Jude. El día de hoy justamente nos estará tocando un tema muy importante en relación a lo que representan infecciones asociadas a atención en salud, en este caso las relacionadas con catéteres urinarios. Le vamos a ceder la palabra a la doctora y bienvenido a todo nuestro auditorio. Adelante, Silvia, por favor. Buenas noches a todos. Pues el día de hoy, como mencionaba el doctor Aguilera, vamos a tocar el tema de infecciones asociadas a catéter urinario y también vamos a ir viendo modos, ¿no?, de prevención de las infecciones. Entonces vamos a comenzar. Eh, por favor, ¿podría pasar la siguiente diapositiva? Ujú. Bueno, los objetivos que se quieren cumplir con este tema son primero entender, ¿no?, qué importancia tiene este tipo de infección asociada a los cuidados de la salud, identificar los factores de riesgo y identificar las medidas de prevención. Entonces, estos serían nuestros tres objetivos para este tema. Siguiente. Vamos a repasar de forma previa algunas definiciones, algunos conceptos para que puedan ir entendiendo de mejor manera la exposición del día de hoy. Entonces, una infección de tracto urinario, pues sí, en realidad pertenece, ¿no?, a una de las cuatro causas de infecciones vinculadas a la atención en salud. Vamos a ir viendo luego porcentajes. Siguiente. Nada más para recordar, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que hay una infección de tracto urinario y hay una bacteriuria sintomática. Entonces, en la infección de tracto urinario, no solamente hay una colonización, sino que secundaria a esta, hay una invasión, multiplicación y genera un cuadro infeccioso que se puede presentar de forma clínica o en exámenes de laboratorio, siendo oligosintomático acorde al grado y gravedad de la infección que puede presentar el paciente. Y luego tenemos la bacteriuria asintomática, donde sí tenemos un cultivo positivo, pero el paciente no tiene datos ni clínicos ni por otros exámenes de laboratorio que nos indican que está cursando con una infección activa. Siguiente. Ahora, dentro del tema en sí, infección de tracto urinario asociada a catéter, pues el paciente sí presenta clínica, luego vamos a ver que es diferente acorde al grupo etario, pero todos estos pacientes lo que tienen es un recuento de unidades formadoras de colonia, más de 1000, ¿no?, más de 1000 unidades formadoras de colonia por ml en el urocultivo, ¿no?, tomado por, obviamente, el catéter urinario. O, en su defecto, que el paciente ya no tenga catéter urinario, pero sí tenga el antecedente de, ahí dice 48, pero si ustedes revisan otro tipo de literatura van a encontrar también 72. Entonces vamos a tomar ese lapso de tiempo, de 48 a 72 horas que haya sido retirado el catéter urinario y que el paciente posterior a esto presente un cuadro compatible con una infección de vías urinarias. Siguiente. No, un antes. Una diapositiva antes. Esa, ahí. Entonces, al principio habíamos repasado, ¿no es cierto?, a grandes rasgos, lo que es bacteriuria sintomática. eh, Ahora vamos a ver lo que es bacteriuria sintomática, pero en un portador, ¿no?, de catéter urinario. Entonces, de la misma forma, el paciente no tiene sintomatología clínica, pero le toman justo un urocultivo por X o Z razón y tenemos un crecimiento de 10.000 unidades formadoras de colonia por ml, ¿ya?
pero otra vez les repito, el paciente no tiene ningún signo ni síntoma compatible con nitro, entonces también se puede considerar como una bacteriuria sintomática asociada a catéter urinario. Después, para ir entendiendo especialmente la parte de prevención y demás, ¿a qué llamamos sistema de drenaje cerrado? Entonces, llamamos a un sistema de drenaje cerrado cuando nunca durante la instalación se llega a desconectar la unión entre la sonda urinaria y la bolsa recolectora, ¿ya? Y cuando se requiere el cambio, lo que se hace es que se vacía la bolsa recolectora, pero a través de su llave. Y la llave siempre está en la parte inferior de la bolsa. ¿Listo? Y en esta parte, aprovechando que estamos hablando de sistema de drenaje cerrado, muchas veces toman urocultivos, ¿no es cierto? Y para eso desconectan la sonda. Eso no se tiene que hacer. Lo que se hace o se recomienda es pinzar, ¿no es cierto? La sonda y luego extraer la orina con una jeringa, ¿no? Directamente a la sonda, ¿no? Y a veces hay incluso jeringas específicas para eso. Así se tiene que tomar la muestra en un sistema de drenaje cerrado. Siguiente. Bueno, hemos ido recordando conceptos clave para ir comprendiendo el tema. Ahora sí vamos a ir a datos epidemiológicos, ¿no? ¿Por qué es tan importante tocar este tema? ¿Por qué es uno de los principales o por qué es una de las principales infecciones asociadas a los cuidados de la salud? Pues para empezar, lastimosamente, del 80% de pacientes eh, que presentan infección urinaria intrahospitalaria, 80 tienen el antecedente de haber tenido 72 horas antes una sonda urinaria o que cuentan al momento con una sonda urinaria. Y obviamente esto pasa más en terapia intensiva, ¿no? Por todos los usos que se tienen que hacer, los controles del estado hemodinámico, diuresis, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente el 80% de los que desarrollan ITU están asociados, ¿no? A la presencia de, el catéter urinario, de la sonda urinaria. Luego, el 25% de los que tienen este catéter desarrollan síntomas no específicos de una infección de tracto urinario, ¿no? Como vemos en los niños de forma ambulatoria, disuria, poliaquiuria, etcétera. No, no, solo 25% lo va a presentar así. Ahora, del 80% que sí presenta esta infección por sonda urinaria, el 15% tiene una probabilidad de desarrollar una bacteriemia, por si acaso, ¿ya? Y eh, lo que tenemos, el último dato, es la bacteriuria, es más frecuente por bacilos gram negativos, ¿no? En pacientes hospitalizados. Por lo menos los dos hospitales principales pediátricos en La Paz, que serían el Hospital del Niño y la Caja Nacional de Salud, el Hospital Materno Infantil, ambos tienen una predisposición de bacilos gram negativos con patrón de resistencia BLE. Obviamente hay diferencias entre un hospital y otro hospital, ¿no? En un hospital habrá más Escherichia coli, en el otro habrá más Klebsiella pneumoniae, etcétera, ¿no? Y obviamente en los diferentes puntos del país, pues cada terapia intensiva tiene una epidemiología. Entonces es importante que ustedes como residentes y futuros médicos de terapia intensiva conozcan su epidemiología local. Si ustedes leen literatura de otros países, van a encontrar, por ejemplo, la literatura de primer mundo, ¿no? De Estados Unidos y demás, van a encontrar más gram positivos, pero nosotros no, nosotros tenemos más gram negativos. Bien, siguiente. Después, lo que les estoy presentando acá es alguna epidemiología o estudios de países cercanos como Chile. Lastimosamente nosotros no tenemos ahorita una casuística para decir la infección de tracto urinario ocupa el primer, segundo, tercer, cuarto lugar, corresponde tanto porcentaje, porque no hay estudios de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, ¿no? A nivel país, me refiero. Hay algunos hospitales que sí los tienen, pero es nada más local, ni siquiera es del departamento en sí. Entonces hay otros países que sí los tienen. Uno de ellos cercano es Chile. Entonces, en adultos, este tipo de infección sí ocupa el primer puesto y en pediatría ocupa el cuarto, ¿no? Entonces, para que más o menos veamos, ¿no? Ahora, en cuanto a las tasas de infección, pues difiere, pero justo en este estudio de Chile va desde 1 a 5%, ¿no? En los pacientes que sí tienen catéter.
y incrementa al 100% cuando el catéter se queda por más de 4 días. En realidad, se dice, ¿no?, que por día que se deja la sonda urinaria se incrementa un 10% de probabilidad de infección asociada a catéter urinario. Entonces, siempre hay que revalorar de forma diaria. Y si el catéter es permanente, entonces ustedes ahorita van a asociar mi 10%, ¿no? Entonces puede ir desde el 17% hasta el 69% y obviamente tranquilamente llegar al 100%. Siguiente. Ya. En realidad estos puntos son como un resumen de lo que puede llegar a suceder en diferentes escenarios. Por ejemplo, cuando tenemos un sistema de drenaje abierto, porque no todos tienen insumos para tener un sistema de drenaje cerrado, ¿cuál es la incidencia de una bacteriuria asintomática en 3 días del 100%? Cuando veamos patogenia, ustedes me van a entender por qué estoy haciendo el corte de 3 días, ¿ya? Ahora, nos vamos a ir a cuál es la incidencia en un sistema, en hospitales donde tienen un sistema de drenaje cerrado. Entonces, disminuye de 3 a 6% por día y llega al 50% a las 2 semanas. Entonces, vean la diferencia. Sistema de drenaje abierto, 3 días, 100% para que el paciente tenga una bacteriuria asintomática y, por tanto, un factor de riesgo importante para desarrollo de infección urinaria, ¿no? Versus el drenaje cerrado, que a las 2 semanas se eleva la mitad, 50%, ¿ya? Después, en los pacientes con bacteriuria asintomática, ¿cuál es la incidencia de presentar una infección de tracto urinario sintomática, es decir, con síntomas? 10%. Y de este porcentaje, ¿qué porcentaje va a desarrollar bacteriemia? De 0,5 a 5%, ¿va? Para que igual los vayan cuidando, ¿no? A los pacientes que tienen ya infección de tracto urinario asociada a catéter. Ya. Después, en los pacientes con una sonda urinaria permanente, ¿no?, que los dejan por más de 30 días, ¿cuál es el porcentaje o la incidencia en realidad de pacientes que van a desarrollar infección de tracto urinario? Entonces, o la tasa, mejor dicho, es de 6 a 11 episodios por cada 1000 días de presencia de catéter, ¿ya? Después, lo que tenemos que ver acá es cuál es el riesgo de bacteriemia, ¿no? Durante, ¿qué? Un episodio febril. Entonces, más o menos es de 10 a 24%, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la tasa de bacteriuria tras colocar un catéter por única vez, sea por toma de muestras, sea por que justo la diuresis está baja y nosotros estimulamos con el catéter, etcétera? Diferentes indicaciones, ¿no?, que vamos viendo en día a día, paciente a paciente. Entonces, la tasa de bacteriuria tras el cateterismo único es de 3 a 5%, ¿ya? Después, digamos, pacientes que tienen lesiones medulares, en ellos, ¿qué se hace? Se hace cateterización intermitente, ¿no es cierto? A veces sí, a veces no. Entonces, ellos, ¿qué prevalencia tienen de bacteriuria? Del 50% aproximadamente. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí vamos a ir a la siguiente. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, ahora sí, la patogenia. ¿Cómo es o qué vías nosotros tenemos para que el paciente presente, desarrolle infección urinaria? Entonces, primero vamos a identificar eh, dos vías, ¿no? Una endógena y otra exógena. La endógena es por el paciente, por la flora que tiene el paciente. Y la exógena, pues es lo que estamos viendo, ¿no? La contaminación cruzada, exposición, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las vías de ingreso? ¿Qué es diferente? Las vías de ingreso, una puede ser bacterias, ¿no?, que ya colonizaron el meato o la uretra y por tanto ingresan a la vejiga como a través de la cateterización. Es como si nosotros estuviésemos autoinoculando al paciente. ¿Listo?
Ahora, la segunda vía de ingreso, ¿cuál es? La migración de microorganismos por la cara externa del catéter. O sea, se coloniza, se coloniza, se coloniza y los pacientes van ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y por tanto ingresan, ¿no?, a vejiga. Y la tercera vía es por la migración de los microorganismos, pero por el lumen del catéter, o sea, por dentro, ¿ya? Y esto sí o sí requiere que el circuito se haya roto, ¿no? Que sí haya tenido un circuito cerrado, pero no se haya tenido el cuidado y por tanto se haya contaminado. Siguiente. Ahora, lo que estamos viendo acá es más o menos, bueno, lo que nos interesa, ¿no? Les había dicho cuando les expliqué patogenia, van a entender por qué hacemos un corte de 3 días. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Una vez que se instala el catéter urinario, las bacterias empiezan a adherirse. ¿Y cómo se adhieren? Pues las bacterias empiezan a secretar polisacáridos, ¿ya? Estos polisacáridos se van uniendo, 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 uniendo como una pared y forman una matriz que se llama matriz extracelular, que también se conoce como glucocálix o biofilm. Ese es el famoso biofilm, ¿ya? Y esto más o menos pasa en una semana, 3 días a una semana. En realidad es de 3 días ya. Entonces, por eso hacemos el corte de 3, ¿ya? Ahora, en el interior del biofilm ya formado, mm, es como una barrera, como una pared que realmente las protege. ¿Por qué? Porque dentro de este biofilm las bacterias tienen un crecimiento más lento, están más relajadas, por así decir. Entonces, eh, tienen tendencia a desarrollar mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque los antimicrobianos tienen dificultad para penetrar, ¿no?, en el interior del biofilm. Entonces, las bacterias que están en fase estacionaria, ¿no?, en fase latente dentro del biofilm, que además el antibiótico no actúa, no llega sobre la pared bacteriana, entonces poco a poco va perdiendo actividad y le da más chance a la bacteria de desarrollar mecanismos de resistencia. Entonces, realmente, mm, la característica de la infección del tracto urinario es la presencia de biofilm, ¿no?, que dificulta bastante el tratamiento y predispone a recidivas. Siguiente. Bien, en cuanto a la microbiología, esto puede variar, no se cierren en los nombres que les estoy presentando acá, porque nuevamente cada unidad de terapia intensiva pediátrica tiene su epidemiología local, pero más o menos a grandes rasgos predominan las enterobacterias como Sericea coli, Klebsiella. Otro tipo de bacterias, pues está la Citrobacter, Enterobacter, Pseudomonas, ¿no?, gram positivos, etcétera. Y hongos, sin duda alguna. Siguiente. Hay que hacer una diferencia, sí, cuando el catéter es de larga permanencia, es decir, que permanece por más de 30 días. Ahí las infecciones no van a ser ocasionadas por solo un microorganismo, sino va a ser polimicrobiano. Entonces, dentro de estas infecciones polimicrobianas podemos tener a Proteus mirabilis, Morganella morgagni, Proteus stuarti, Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Entonces, realmente se va complicando. Ahora sí, siguiente. Entonces, les había dicho que vamos a ir viendo la clínica. La clínica la vamos a hacer, la vamos a dividir en realidad en dos grupos: menores de 3 meses, mayores de 3 meses. En los menores de 3 meses, sin duda, no se presenta como un paciente pediátrico. Es inespecífico. El paciente presenta fiebre, presenta vómitos, letargia, puede tener ictericia, puede tener hematuria, o nada más está irritable o inapetente. Realmente es inespecífico, ¿no? Es como un cuadro de sepsis. Siguiente. En cambio, en los pacientes mayores de 3 años, si bien todavía hay signos inespecíficos como inapetencia, vómitos, fiebre, letargia, se va localizando más, ¿no? O sea, hay disuria, hay dolor en los puntos ureterales positivos, es decir, hay dolor en flanco, o región suprapúbica, hay urgencia miccional, ¿no? Es más localizado. Siguiente. Ahora sí, para el diagnóstico sí hay que recolectar de forma adecuada
el examen general de orina y el urocultivo. Por eso al inicio les dije, tienen que verificar qué tipo de sistema tienen, cerrado o abierto. Si es cerrado, jamás se les ocurra desconectar. Si es abierto, pues en realidad mejor si se valora el retiro lo más rápido, lo más pronto posible de la sonda urinaria. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en 3 días el, el riesgo de desarrollar infección de tracto urinario asciende hasta el 100%, es alto, ¿no? Sin duda hay que tomar un urocultivo, que va a ser nuestra prueba de oro. ¿Para qué? Para ver si el paciente realmente está con infección o está con una bacteriuria sintomática y aquí ver cómo se tomó la muestra, cuánto tiempo se tuvo para procesar, etcétera. ¿Para qué? Para ver que tampoco sea una colonización, ¿no? O contaminación, mejor dicho. Siguiente. El tratamiento va a ir acorde al antibiograma. Ustedes pueden iniciar tratamientos empíricos si conocen su epidemiología local. Por ejemplo, en uno de los hospitales de la ciudad de La Paz, eh, sí se estudió, ¿no?, la epidemiología local que tiene. Y en este hospital predominan las enterobacterias, especialmente Klebsiella pneumoniae. ¿Con qué patrón de resistencia? Con patrón de resistencia BLE en más del 10% de la población que tienen de microorganismos. Por tanto, mi tratamiento empírico en un paciente con sepsis o choque séptico de foco urinario, de forma empírica, acorde a mi epidemiología, a la epidemiología en realidad que les estoy mencionando de este hospital específico, pues será directamente con un carbapenémico, porque el paciente está en mal estado general, o puede utilizarse en este ejemplo específico amicacina. ¿Por qué? Porque en su mayoría en este estudio pues son sensibles a amicacina, ¿no? No amicacina sola, se puede utilizar, que si yo sepa, si amicacina, ciprofloxacina, amicacina, o sea, depende mucho del tratamiento empírico de su epidemiología local. Como les había dicho, es importante conocer los patrones de resistencia bacteriana y el uso prudente de antibióticos. Muchas veces tenemos bacterias asintomáticas que les dan cobertura antibiótica, ¿no?, porque salió positivo el urocultivo, pero cuando les preguntamos ¿y por qué se les solicitó? Ah, porque era de control. Eso de control no existe, ¿ya? Realmente es más un factor confusor. Ahora, si el paciente tuviese un cuadro clínico y sintomatología sugerente de cuadro infeccioso y dentro de ese marco se estudia al paciente, sin duda se dará valor al examen, ¿no?, que se está solicitando. Pero si solo fue de control, por si acaso, no, eso no existe. Ya, siguiente. Ahora sí vamos a entrar a una parte muy importante que es la de prevención, ¿no? En la parte de prevención, sin duda lo que vamos a repasar ahora son estrategias para disminuir el riesgo de infección de tracto urinario asociada a catéter, ¿no?, urinario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer es, siguiente, en la siguiente diapositiva está mejor. Lo primero que tenemos que hacer es primero separar, ¿no?, el personal, los insumos, procedimientos. Entonces, al personal hay que ver, ¿están capacitados? Si no están capacitados, iniciar un periodo de capacitación, no solo teórico, sino práctico, ¿no? Y realizar supervisiones periódicas. ¿Para qué? Para verificar precisamente el manejo de las ondas, tomas de muestra, etcétera. Después, de forma diaria, por cada médico de terapia intensiva, se tiene que eh, valorar la pertinencia de continuar con un catéter urinario. Muchas veces los dejan, ya están saliendo de terapia y sin duda ya no cumplen criterios para estar en terapia intensiva, ya están pasando a piso, pero igual se los pasa con el catéter urinario. Y no, en realidad, yo les aconsejaría que ustedes sean enemigos de la permanencia larga del catéter urinario. ¿Por qué? Porque el paciente puede haber entrado por neumonía, ¿no? O por un TEC grave. Se le puso el catéter urinario porque sí, cumplió una indicación en primera instancia. El paciente estuvo como unos 7 días o 10 días en terapia intensiva y luego es pasado a piso. Lastimosamente que en piso tal vez
desarrolla una bacteriemia, ya hemos visto que el 10 a 15% lo puede realizar, y justo nuevamente presenta descompensación y se los regresa, ¿no? Pero esta vez por otro foco que se podía haber evitado. Entonces siempre hay que ir repasando de forma diaria las indicaciones, ¿ya? O sea, si necesito que siga, no necesito que siga, entonces retiro, ¿ya? Después hay que verificar, ¿no? Cómo se están tomando las tomas de muestra. Muchas veces lo que hacen, por ejemplo, aprovechando esta exposición fuera de terapia intensiva, les ponen en terapia no, pero aprovechando la exposición, les ponen las bolsitas recolectoras de orina a los niños y se olvidan. Y la bolsa está ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas. Obviamente ya está contaminada y el resultado no es fidedigno. Una bolsita sirve 30 minutos. El paciente no presenta diuresis en esos 30 minutos, se desecha, se retira y se hace una nueva sepsia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los pacientes de terapia intensiva? Los que sí tienen catéter urinario. Uno, tengan mucho cuidado porque recordemos que cada día que pasa, 10% incrementa para que el paciente tenga infección de tracto urinario, ¿ya? Eso. Ya, siguiente. Ya. Es sumamente importante en todos los bundles de IAS, o sea, los paquetes de prevención me refiero, el lavado de manos, la higiene de manos. La higiene de manos es sumamente importante en los pacientes. ¿Por qué? Porque va a cuidar de que no haya o aminorar el factor de riesgo para que haya una infección. ¿Ya? Después, obviamente respetando los 5 momentos, ¿no? Muchas veces he visto dentro de terapias que se olvidan de los 5 momentos. Entonces, los 3 primeros momentos, no, los 2 primeros momentos protegen al paciente de que nosotros lo contagiemos, ¿no? Una infección horizontal, cruzada. Pero los últimos 3 pasos de los 5 momentos nos protege a nosotros de no contagiarnos, de no colonizarnos, de no reinfectarnos con los microorganismos que este paciente internado tiene, ¿ya? Entonces siempre recordar los 5 momentos, siempre he visto que se les pasa. A veces está sonando el monitor y corren, ¿no? Obviamente a ver cómo está el paciente y después de eso directamente, o corren a apagar el monitor porque el paciente se ve bien, pero en ningún momento se pusieron alcohol gel al entrar. Independientemente toquen o no al paciente, tienen que hacerse higiene de manos antes de entrar al cubículo, antes de tocar al paciente, ¿ya? Bueno, luego nos vamos a enfocar en otro punto. El otro punto es la inserción del catéter, ¿no? Entonces, bueno, mis manos ya están limpias, puedo manipular. Lo primero que tenemos que cuidar es cómo se inserta. Recordemos en las otras diapositivas, hemos visto que una de las vías o formas de infectarse es a través de el arrastre, ¿no? El arrastre de los microorganismos que estén en vías urinarias. Mientras nosotros estamos poniendo la sondita, estamos arrastrando, inoculando, proceso infeccioso, ¿ya? Después, sí hay que hacer un aseo eh, ureteral por enfermería, obviamente, ¿ya? Y en realidad el número de catéter urinario debe ser acorde, ¿no? Acorde a la edad del paciente. Después, lo que tenemos es evitar que la sonda urinaria se esté moviendo porque puede llegar a lastimar, lacerar, recordemos que está en vigilia. Después, para tener cuidados en cuanto al circuito cerrado, los que tienen el circuito cerrado, es siempre que esté cerrado, jamás, jamás desconectarlo. Ahí es donde se infecta. Y finalmente, si hay una desconexión, o sea, por X o Z motivo, desconectan el sistema cerrado, entonces lo que va a pasar es contaminación, ¿no? Del sistema de recolección. Y entonces ya está contaminado, ya lo abrimos en realidad, ya lo desconectamos. ¿Qué hacemos ahora? Entonces se cambia el circuito completo, todo el circuito se cambia, ¿ya? Y obviamente se vuelve a instalar, pero ya con técnica estéril. Siguiente. Ya. Después la irrigación.
Solamente en pacientes con cirugías urológicas, para prevenir la obstrucción, se puede irrigar antibióticos. Solo en estos pacientes. En los otros pacientes no está recomendado. En la toma de muestra, pues ya hemos visto, ¿no? Tenemos que utilizar un puerto de la sonda para aspirar orina, ¿no? Obviamente la jeringa tiene que ser estéril. Ya. Después el flujo de orina. ¿Qué tenemos que controlar acá? Entonces, primero, lo que tenemos que ver es que no haya acodamientos de la sonda para que no haya reflujo, ¿no? Y para que pueda fluir la orina. Luego, vaciar la bolsa, ¿no? Eh, evita que haya o evita que se prevenga el reflujo. Y luego usar datos, una carpeta, etcétera, para cada paciente, ¿ya? Anotando todas estas características de nada más tracto urinario. Y pues mantener siempre la bolsa a nivel del paciente. Siempre les van a repetir esto. Siguiente, por favor. Ya. Otra medida de prevención es el cuidado del meato urinario. ¿Cada cuánto se tiene que asear? Cada 2 veces al día, en realidad. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo más podemos cuidar el meato urinario? No eh, colocarse, ¿no? O cambiarse de forma rutinaria el catéter urinario. Luego, no se recomienda tomar cultivos de control, eso no existe, ¿ya? Eso. Siguiente. Bueno, aquí finalmente les he hecho un resumen de casi todo el tema porque son puntos críticos, es decir, puntos que el residente de terapia intensiva debe dominar para que eh, sea fácil identificar, ¿no? Pacientes con alto riesgo de infección de tracto urinario. Entonces, ¿cuáles son ellas? Una, que se instale por alguien que no sepa instalar una sonda urinaria, que vaya poco a poco, varias veces en realidad haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Después, que el aseo genital no sea adecuado, que sea deficiente, ¿ya? Y el lavado de manos, que sea deficiente, ¿no? O ausente o con mala técnica. Después, la pérdida de hermeticidad, pérdida del circuito cerrado, ¿no? La contaminación del intralumen también afecta. Sí, cada ratito se está traccionando la sonda, también es un factor de riesgo, ¿ya? Y obviamente una permanencia injustificada de la sonda urinaria. Por eso les decía, cada día tienen que evaluar la permanencia de la sonda urinaria. Si hay otro niño, otra persona que está manipulando la sonda urinaria, hay que decirles que no lo hagan porque lo pueden lastimar. Y frente a quiebre cuando se quiebra el circuito cerrado, entonces habíamos visto arriba, en la parte de arriba, ¿no? No cambiar, no mover, ¿no? Hasta que la sonda puede ser retirada, pero con técnica séptica. Siguiente. Ya. Bueno, este ha sido así como un resumen de la infección de tracto urinario asociada a catéter urinario. Se ha tratado de hacer lo más práctico posible. Comprendemos que están en exámenes y que igual ya estamos finalizando, ¿no? Este curso. Tenemos 3 temas más que serían el lunes, martes, miércoles. Entonces hemos tratado de que sea lo más práctico posible, conciso. Entonces ahora si alguien tuviese alguna pregunta en cuanto a prevención o en cuanto a la patología en sí, entonces puede realizar sus preguntas. Muchísimas gracias, Silvia. Creo que ha sido una exposición bastante completa, muy práctica en relación a este tópico y estamos pendientes de las preguntas que se puedan generar en el auditorio. En lo que se va generando algunas preguntas en el auditorio, yo tengo una interrogante
Hablábamos del concepto de bacteriuria asintomática y este hecho de, evidentemente, no tratar a estos pacientes bajo esta condición. Eh, ¿Podría existir excepciones a esta situación? Por ejemplo, pacientes que puedan estar con neutropenia profunda o algún escenario de estos en los cuales el paciente tiene alto riesgo de que esta condición de colonización se pueda transformar en infección. Doc, en este caso, o sea, si el paciente tiene factores de riesgo para o que coloque al paciente como lábil para infectarse, quiere Ya, decir que sí tiene factores de riesgo, pero no tiene un proceso infeccioso al momento. Entonces, sin duda, lo que se podría hacer es considerar el resultado del urocultivo como colonizante, ¿no? Y en cuanto el paciente desarrolle signos, síntomas de un proceso infeccioso, entonces sin duda sí se le podrá dar valor, pero nada más como prevención ante un paciente inmunosuprimido que tenga una bacteriuria asintomática, no. Dar un tratamiento antibiótico, no. perfecto. La otra pregunta que tengo es, em, en el escenario de un lactante, el cual no se puede comunicar, muchas veces las infecciones urinarias pueden dar solo manifestaciones locales y no así manifestaciones sistémicas. Ese niño o ese lactante que solamente estuviera expresando irritabilidad con un resultado de cultivo positivo, sin dar expresión clínica de infección sistémica, ¿cuál debería ser nuestra conducta? Doc, o sea, mi pregunta sería en un paciente, un neonato, que no tiene respuesta inflamatoria sistémica. O sea, mi primera pregunta sería, ¿por qué le tomaron el urocultivo entonces? O sea, si no tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica, ¿por qué se tomó el urocultivo? Esa sería la primera pregunta. Acorde a la respuesta, veríamos, ¿no? Realmente si dar un valor o no valor. Ahora, si me dicen, sí tenemos un neonato con un cuadro séptico cuyo foco no está identificado, sin duda sí se le dará valor, ¿no? Perfecto. La situación también parte no solamente en los neonatos, ¿no? Yo te hablo del lactante también de menor de 3 meses o el lactante menor de 1 año. En ese escenario donde también se puede presentar esta situación o condición. Es decir, partimos de la pregunta que tú haces, es decir, ¿por qué le han tomado el cultivo de orina, ¿no? Como parte de un protocolo de un paciente que tenga expresión sistémica. Si no tiene expresión sistémica, entonces entendería que solamente se hace el manejo en el contexto de lo que tú mencionas, ¿no? Solamente que tenga expresión de infección clara. Sí, doc. Ajá. Porque lastimosamente en terapia intensiva todos los pacientes están multiinvadidos, líneas arteriales, ondas urinarias. Bueno, son necesarios los primeros días, ¿no? De estabilización del paciente para monitorización, etcétera, etcétera. Y estos dispositivos, pues ya habíamos visto, ¿no? La zona urinaria por cada día que está representa más o menos el 10% de posibilidad de cuadro infeccioso, ¿no? Por día. Entonces, tomar por control no existe, porque lo que va a ocasionar es un factor confusor que predisponga a que demos un antibiótico que el paciente no necesita. Y los antibióticos sin duda tienen reacciones adversas, ¿no? O también predisponen a disbacteriosis, etcétera, etcétera. O que el paciente se quede más tiempo en terapia, o algunos incluso antibióticos tienen como efecto adverso que fiebre, ¿no? Entonces es eso, no se compliquen más. Ustedes, los pacientes en terapia intensiva ya son complicados, ¿no? Requieren un manejo multidisciplinario. Entonces, ahí a complicarlo más de tomar controles, no va. Ahora, si el paciente tiene datos claros, sugerentes de cuadro infeccioso, sin duda se tiene que buscar todos los focos. Perfecto. No sé si, creo que en la plática también se comentó para volver a reforzar esta situación. ¿Cuál es la institución? Porque eso siempre es importante destacar, pienso yo.
que está llevando un mejor trabajo en esto de IAS y tener un perfil epidemiológico bien establecido, por lo menos hablando de la ciudad de La Paz. No sé si tienes alguna percepción en ese sentido. No, Doc, me quedaría corta porque, mire, del Hospital del Niño sí tienen bastantes datos en cuanto a epidemiología. En terapia intensiva incluso hay estudios de bacterias escape, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, el Hospital del Niño, digamos, sí tiene datos, ¿no? Ahora que tengan la epidemiología de todo el hospital, no sabría decir. De terapia intensiva y de onco, sí sabía que se ha hecho estudios, ¿no? Por los residentes de infectología. Ahora, el materno infantil ya terminó un estudio de epidemiología local de todo el hospital, ¿no? De todo el hospital, pero falta, no solo importa que esté el dato, lo que realmente hace eh, útil un estudio es que sea ver lo práctico, ¿no? Cómo podemos ayudar, cuáles van a ser los proyectos, los cambios, tratamientos empíricos, etcétera, 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 que va a dar toda esta información. Después, revisando alguna literatura, el Hospital Holandés hace años tiene un estudio de igual epidemiología, ¿no? Pero son en áreas específicas, ¿no? Presenta de todo el hospital. Y más o menos es lo que he visto. Después, los otros hospitales de la ciudad de La Paz, no tengo idea cómo estén. Perfecto, Silvia. No sé si hay, estoy revisando y eh, creo que no se están generando más interrogantes en el auditorio, por lo que creo que ya podríamos considerar terminar la sesión. Agradecerte por esta plática, creo que ha sido muy provechosa. Comparto mucho este último comentario que mencionabas, ¿no? Es decir, la aplicabilidad es lo más importante en este tipo de escenarios y obviamente requiere de un trabajo multidisciplinario para ir mejorando en todo lo que representa infecciones asociadas a atención en salud. Creo que los conceptos que se han vertido han sido muy importantes y como habíamos comentado desde el principio al iniciar el curso, ¿no? El objetivo es que las herramientas que se puedan brindar en este curso puedan ser aplicadas en el día a día en el manejo de los pacientes pediátricos críticos. Estoy seguro que se va a sacar un provecho muy importante para la formación de residentes y esperemos de todo el personal de salud que trabaja en estas áreas con este curso. Si no hay ninguna pregunta más que se genere, en los siguientes segundos estaríamos dando por concluida la sesión. Sí, Doc, más bien gracias a los chicos, realmente estamos por el día 20, ¿no? 20 días realmente han sido bastante arduos. Y nada, son 3 días más que les queda y aprovechenlo. Los próximos días justamente los van a terminar de dar otros 3 infectólogos, entonces, y son temas justamente importantes igual para ellos. Entonces, que tengan feliz viernes y espero que tengan un fin de semana reparador. Muchísimas gracias nuevamente, Silvia. Agradecer a Megalabs por el apoyo con la plataforma para cada una de estas sesiones, a todo nuestro auditorio que se ha sumado el día de hoy a esta plática sumamente importante en relación a infección asociada a catéteres urinarios. Pues de no haber ninguna otra pregunta más, estamos dando por concluida la sesión. Buenas noches y buen fin de semana para todos.